Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Frente a mí estaba el jefe de la empresa para la que había trabajado fielmente durante 5 años, diciéndome que me despedían por pedir permiso para ir a un concierto. En ese momento, no sabía que esa llamada telefónica sería su perdición. Mi nombre es Alba Mendívil. Tengo 28 años y trabajé exactamente 5 años como analista de datos en la empresa Technosphere Solutions en Madrid. 5 años. Al contar este tiempo, como el anillo que giro en mi dedo, siento el peso de cada año. Soy graduada en Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Mi promedio era de 8.7. Technosphere fue mi primer trabajo y desde entonces había sido el centro de mi vida. Technosphere estaba ubicada en uno de los barrios más prestigiosos de Madrid, Salamanca, en un rascacielos de cristal y acero. La empresa ofrecía análisis de datos y soluciones de inteligencia artificial a grandes corporaciones. Tenía 150 empleados y su facturación anual alcanzaba los 12 millones de euros. Al menos eso decían. El fundador y CEO de la empresa era Eduardo Villa, de 42 años, conocido como el joven genio del mundo empresarial español. Constantemente daba entrevistas en los medios, diciendo: mis empleados son mi mayor activo. Pero en realidad era muy diferente. Eduardo era un hombre de 1,85 metros, siempre impecablemente vestido, de ojos fríos. Cuando caminaba por la oficina, sus pasos resonaban en los pasillos y todos se quedaban en silencio. Su sonrisa nunca se reflejaba en sus ojos. Al hablar con los empleados, siempre nos miraba desde arriba, como si fuéramos sus sirvientes personales. Nunca olvido mi primer día. Era marzo de 2019. Habían comenzado las lluvias primaverales en Madrid. Cuando entré a la oficina, había una sección de concepto abierto para 40 personas. Los escritorios estaban alineados. Todos trabajaban en silencio. La atmósfera era como una biblioteca, pero a diferencia de las bibliotecas, aquí también había tensión. En mi primera semana noté que los empleados hablaban muy poco entre ellos. Incluso durante el almuerzo, todos miraban sus teléfonos. Nadie conversaba. La razón era obvia. Eduardo constantemente patrullaba, controlando qué hacía cada uno. Alba, dijo en nuestra reunión de la primera semana, aquí no hay lugar para bromas. Trabajamos orientados a resultados. Tu rendimiento se mide, se evalúa y según eso se determina tu salario. En esos días aún era ingenua y entusiasta. Por supuesto, Eduardo, haré lo mejor que pueda. Y así lo hice. En mi primer mes logré un aumento del 23% en velocidad en el proyecto de optimización de base de datos. En el segundo mes desarrollé un algoritmo de segmentación de clientes para TechCorp, el cliente más grande de la empresa. En el tercer mes construí un modelo de aprendizaje automático, elevando la precisión de las predicciones de ventas al 85%. Eduardo me llamó ese día. Buen trabajo, Alba, continúa así. Solo eso, sin agradecimiento, sin felicitaciones, solo continúa así. Pero yo estaba feliz. Al menos me notaban. Pasaron los meses. Los proyectos llegaban uno tras otro. Yo abordaba cada uno con la misma meticulosidad. Llegaba a las 8:30 de la mañana, salía a las 7:30 de la tarde. También venía los fines de semana. Trabajaba más eficientemente cuando la oficina estaba vacía. Al final del primer año tuve mi evaluación de rendimiento. Cuando entré a la oficina de Eduardo, había pilas de archivos en su escritorio. Alba, trabajaste bien este año. Te aumentamos el salario un 8%. 8%. El promedio del sector era 12%. Yo lo sabía, pero no dije nada. Gracias, Eduardo. Espero aún mejor el próximo año. El segundo año fue aún más difícil. Los proyectos se complicaron, mis responsabilidades aumentaron. Ya no solo hacía análisis, también gestionaba empleados junior. En mi equipo había 4 personas: Carmen, Javier, Lucía y Miguel.
Todos eran jóvenes, entusiastas, pero le tenían miedo a Eduardo. Alba, me decía Carmen, cuando Eduardo me regaña, siento que mi corazón va a parar. Su voz es muy áspera. Tranquila, Carmen, mientras hagas tu trabajo correctamente no habrá problemas. Pero me equivocaba. Para Eduardo, nada era suficiente. Si terminabas un proyecto perfectamente, te daba uno más difícil. Si tenías éxito, elevaba los estándares. Nunca estaba satisfecho, nunca apreciaba nada. Cuando llegó el tercer año, ya me había convertido en uno de los elementos indispensables de la empresa. Todos los proyectos críticos me los daban a mí. Yo iba a las reuniones con clientes. Yo preparaba las presentaciones. Pero una cosa no cambiaba, la actitud de Eduardo. Alba, hay un error en este informe, decía con voz fría. ¿Dónde, Eduardo? Página 15, tercer párrafo. Falta una coma. Una coma. Me regañaba por una coma en un informe técnico de 50 páginas. Cuando llegó el cuarto año ya empezaba a cansarme. Pero aún mantenía mi esperanza. Tal vez conseguiría un ascenso, tal vez mejoraría mi salario, tal vez Eduardo me apreciaría. Ese año me encargué del proyecto más grande de la empresa. Estábamos construyendo un sistema de análisis de riesgo basado en inteligencia artificial para un banco con sede en Barcelona. Era un proyecto de 6 meses, valorado en 2 millones de euros. El equipo del proyecto era de 12 personas en total, y yo era la líder del proyecto. Eduardo confiaba en mí, al menos en el trabajo. Era la primera vez que tenía una responsabilidad tan grande. Durante 6 meses, ese proyecto se convirtió en mi vida. Llegaba a las 8 de la mañana, salía a las 10 de la noche. También trabajaba los fines de semana. Incluso en casa pensaba en el proyecto. Mi madre Pilar se preocupaba constantemente. «Mija, te estás matando en este trabajo. Así no puede ser». «Mamá, cuando termine este proyecto, todo se arreglará». Y realmente el proyecto terminó perfectamente. El cliente quedó tan satisfecho que extendió el contrato por 3 años. Esto significaba 6 millones de euros de ingresos adicionales para Technosphere. Eduardo me felicitó ese día. «Buen trabajo, Alba. La empresa te está agradecida». Agradecida, pero sin ascenso, sin gran aumento, solo agradecida. Cuando comenzó el 5.º año ya sentía que algo tenía que cambiar. Tenía 28 años, seguía en la misma posición, mi salario estaba por debajo del promedio del sector. Pero entonces ocurrió ese incidente, el incidente que lo cambió todo. Era finales de marzo. La primavera había comenzado a llegar a Madrid, los árboles de los parques habían florecido. En Radio Nacional anunciaron: el grupo Muse vendría a Madrid en la última etapa de su gira mundial. En el Wissink Center, la noche del sábado 15 de mayo. Mi corazón se aceleró. Muse, el grupo de mis años universitarios. Uprising, Starlight, Nights of Sidonia. Esas canciones me habían mantenido en pie en los días difíciles, pero el sábado era día de trabajo en Technosphere. Eduardo había hecho obligatorio trabajar también los sábados por la mañana bajo el nombre de trabajo flexible. Pensé durante 2 días. Finalmente reuní mi valor. Ese miércoles, durante el descanso del almuerzo, fui a la oficina de Eduardo. Su puerta estaba abierta. Estaba mirando la pantalla de su computadora. «¿Eduardo?» Ni siquiera levantó la cabeza. «Quiero hablar sobre este sábado». «¿Qué pasa el sábado?» «Hay un concierto de Muse. Es un concierto muy importante para mí. Es la primera vez que pido algo. En 5 años nunca tomé un permiso». Eduardo levantó la cabeza. En sus ojos estaba esa expresión fría familiar. «Alba, el sábado es día de trabajo». «Lo sé, pero solo esta vez». «Alba», dijo con voz cortante, «aquí tenemos trabajo flexible, es decir, también trabajamos los sábados». «Eduardo, en 5 años nunca tomé ni un solo sábado libre, solo esta vez». Se levantó. Se paró detrás de su escritorio, mirándome desde arriba. «Alba, debes cuestionar tus prioridades».
¿Qué es más importante, esta empresa o el concierto? Algo se apretó dentro de mí. Eduardo, esto no es justo. Le di todo a esta empresa. Si Muse es más importante que tú, tal vez este lugar no es adecuado para ti. En ese momento me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Hablo muy claro, Alba. O te enfocas en este trabajo o trabajas en otro lugar. Eduardo, sé razonable. Solo una noche. Decide. ¿Trabajo o música? Tragué saliva. Eduardo, llevo 5 años aquí. Trabajé en los mejores proyectos. Participé en los mayores éxitos de la empresa. Sí, y también recibiste tu salario a cambio. Solo pido una noche. Eduardo golpeó su escritorio. Basta. Si el concierto es más importante que yo, empaca tus cosas y vete. El mundo giró alrededor de mi cabeza. La oficina se quedó en silencio. Todos nos miraban. ¿Hablas en serio? Nunca has hablado tan en serio. Vete. En ese momento, en esa oficina fría, bajo las luces fluorescentes, sentí que mis 5 años se habían convertido en basura de repente. Pero al mismo tiempo, algo más despertaba dentro de mí. Ira. Una ira profunda, fría, calculada. Me di la vuelta sin decir palabra. Recogí silenciosamente mis cosas de mi escritorio, mis archivos personales, mi taza de café, mis plantas suculentas del escritorio. Puse todo en una pequeña caja de cartón. Carmen se acercó a mí. Alba, ¿qué está pasando? Me despidieron, Carmen, por el concierto de Muse. Esto no es posible. Como puedes ver. Mientras salía con la caja, escuché la voz de Eduardo. Seguridad, cancelen la tarjeta de Alba Mendívil. Ya no trabaja en esta empresa. Le entregué mi tarjeta al guardia de seguridad Ramón. Era un hombre que conocía. Me miró disculpándose. Lo siento, Alba. No hay problema, Ramón. Solo estás haciendo tu trabajo. Cuando salí del edificio, el sol de la tarde de Madrid me cegó. Me detuve en la calle de Serrano. Puse la caja en el suelo. Mi teléfono sonó. Mi madre estaba llamando. Hola, mamá. Mija, ¿por qué contestas el teléfono a esta hora? ¿No estabas en el trabajo? Mamá, voy a casa. ¿Por qué? ¿Estás enferma? No, mamá, dejé el trabajo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que lo dejaste? Te puedo explicar en casa. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en la cocina. Le conté todo. La actitud de Eduardo, el concierto, el despido. No puede ser, dijo con ira. Esto no es legal, mija. En España no se puede despedir así a una persona. No lo sé, mamá. Es muy complicado. No, es muy simple. Mañana vamos al abogado. Esa noche no pude dormir. Miles de preguntas giraban en mi cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Podré encontrar un nuevo trabajo? Pero la pregunta que más tenía era, ¿cómo se va a librar Eduardo de esto? A la mañana siguiente, mi madre y yo comenzamos a buscar un abogado. Investigamos en internet, preguntamos a conocidos. Finalmente, nos dirigieron a la abogada Cristina Herrera. Cristina Herrera era una de las especialistas en derecho laboral más reconocidas de Madrid. Tenía 45 años, cabello negro largo, mirada aguda. Su oficina estaba en la calle de Alcalá, en un edificio prestigioso. Alba, dijo después de explicar la situación, te lo digo muy claramente. Este es un caso de despido improcedente, que se da como ejemplo en los libros. ¿Estás segura? Absolutamente. Según el Código Laboral Español, un empleado solo puede ser despedido inmediatamente, por razones muy serias. Robo, recurrir a la violencia, no venir constantemente al trabajo. Pedir permiso para un concierto no es ninguna de estas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, Alba. Primero enviaremos una carta de advertencia oficial a Eduardo Villa. Luego aplicaremos al Tribunal Laboral. ¿Cuánto tiempo tomará? En condiciones normales, 6 a 8 meses. Pero este caso es muy claro. Tal vez se resuelva más rápido. ¿Puedo recibir compensación? Cristina sonrió. Alba, tienes derecho a un mínimo de 12 meses de salario como compensación. Además de esto,
derechos de vacaciones no utilizadas, indemnización por antigüedad, compensación moral, un total de alrededor de 40 a 50 mil euros. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Tanto? Eduardo Villa ignoró las leyes. El precio de esto será alto. ¿Y si él contrata a un abogado y lo niega en el tribunal? Entonces necesitamos testigos. ¿Había alguien que viera ese momento? Sí, todos en la oficina lo escucharon. Perfecto. Entonces no se preocupe para nada. Cuando salí de la oficina de Cristina, me sentí mucho más fuerte. Ya no estaba sola. Tenía un abogado experimentado a mi lado. Esa semana comenzamos los preparativos. El asistente de Cristina me pidió todo tipo de documentos. Mi contrato de trabajo, mis nóminas, documentos que probaran que trabajé, mis evaluaciones de rendimiento. Lo más importante era la lista de testigos. Llamé a Carmen. Carmen, soy Alba. Alba, ¿cómo estás? En la oficina todos hablan de ti. ¿En serio? Por supuesto, lo que hizo Eduardo está muy mal. Todos piensan así. Carmen, tengo una petición. ¿Podrías hablar con mi abogada como testigo de ese momento? Por supuesto, Alba. Lo que hizo Eduardo fue muy injusto. Te apoyo. Después de Carmen llamé a Javier, luego a Miguel. Los tres aceptaron testificar. Mientras tanto, no podía obtener noticias de Eduardo. Actuaba como si no existiera en el mundo. Tampoco ninguno de mis antiguos colegas me llamaba para preguntar. Creo que Eduardo los había asustado. El primer fin de semana Cristina me llamó. Alba, enviamos la carta de advertencia. Esperamos respuesta del abogado de Eduardo. ¿Cuánto tiempo tomará? Legalmente tienen 10 días. La respuesta llegó rápido. Una carta del abogado de Eduardo. Nuestro cliente declara que Alba Mendívil dejó el trabajo por su propia voluntad. No hay injusticia alguna. Se rechaza la demanda. Mientras leía la carta, mi ira aumentó aún más. ¿Había dejado por mi propia voluntad? Estaban mintiendo. Cristina se mantuvo calmada. Normal, Alba. Siempre hacen esto. Ahora comienza la verdadera batalla. Hicimos nuestra aplicación al tribunal. Fuimos asignados al Tribunal Laboral número 7. La jueza era Teresa Morales, especialista en Derecho Laboral. Se fijó la fecha de la audiencia, 3 de junio a las 10 en punto. Mientras tanto, yo no me quedaba de brazos cruzados. Trataba de mantener contacto con mis antiguos colegas. Especialmente Carmen era muy útil. Alba, Eduardo se ha endurecido aún más después de ti. Nadie puede decir ni una palabra, pero todos piensan que tienes razón. Carmen, tengo una petición. ¿Podrías documentar las actitudes generales de Eduardo? Mensajes, emails, otros incidentes. ¿Qué quieres decir? Tal vez no soy la única. Tal vez Eduardo también ha cometido injusticias contra otras personas. Carmen bajó la voz. En realidad tienes razón, Alba. El mes pasado regañó a Lucía. La chica lloró. El mes anterior también trató muy duramente a Miguel. ¿Podrías documentar estas cosas? Lo intentaré. En las siguientes semanas, Carmen me envió información muy valiosa. Emails duros que Eduardo enviaba a los empleados, proyectos con carga excesiva, horas extra no pagadas. Esta información fortalecía nuestro caso. Eduardo no solo me había hecho injusticia a mí, sino a muchos empleados. A mediados de mayo ocurrió algo inesperado. Eduardo me llamó. ¿Alba? Soy Eduardo. Mis manos temblaron mientras miraba mi teléfono. ¿Qué quería? ¿Sí, Eduardo? Necesitamos hablar en privado. ¿Por qué? Este asunto del tribunal nos perjudica a ambos. Tal vez podamos hacer un acuerdo. Habla con Cristina, mi abogada. No, Alba, quiero hablar contigo. Solo nosotros dos. Consulté con Cristina. Definitivamente no vayas, Alba. Esto podría ser una trampa. Pero mi curiosidad pesó más. ¿Qué diría Eduardo? ¿Por qué había entrado en pánico? El sábado nos encontramos en un café en la Plaza Mayor. Cuando Eduardo llegó, vi que había cambiado mucho. Tenía ojeras, su barba normalmente siempre arreglada había crecido. Alba,
dijo tan pronto como se sentó. No quería que este asunto creciera tanto. ¿Qué asunto, Eduardo? Este tema del tribunal. Parece un poco exagerado. ¿Exagerado? Traté de controlar mi voz. Trabajé 5 años para ti. Pedí permiso para un concierto. Me despediste. Alba, ese día estaba un poco tenso. Tal vez malentendiste. ¿Malentendí? ¿No dijiste empaca tus cosas y vete? Eduardo se movió incómodamente. Tal vez elegí mal mis palabras. Eduardo, ¿por qué me llamaste? Vuelve, Alba. Te aumentaré el salario un 30%. Te haré gerente de proyecto. En ese momento entendí que realmente estaba en pánico. 30% de aumento, gerente de proyecto. Nunca me había ofrecido esto antes. Es muy tarde, Eduardo. Alba, el proceso judicial nos perjudica tanto a ti como a mí. Se reflejará en los medios. Nuestro prestigio se dañará. Mi prestigio ya se dañó. Me despediste, recuerda. Alba, por favor, sé razonable. Te doy 60.000 euros. Se retira la demanda. 60 millones de euros. Era más que la cifra que había mencionado Cristina. Pero, no, Eduardo. Alba, 70.000 euros. Esta es mi oferta final. Me puse de pie. Eduardo, esto no es cuestión de dinero, es cuestión de principios. ¿Qué quieres decir? Durante 5 años nunca me trataste como a un ser humano y ahora intentas silenciarme con dinero. No va a pasar. El rostro de Eduardo se puso completamente pálido. Alba, ten cuidado. Nos vemos en el tribunal, Eduardo. Al salir del café, escuché a Eduardo gritándome desde atrás, pero no me di la vuelta. Ya no había marcha atrás. Le conté todo a Cristina. Tomaste la decisión correcta, Alba. Esta oferta demuestra lo asustado que está. ¿Crees que ganaremos? Alba, este caso es tan claro que el proceso judicial será solo una formalidad, pero aún así prepárate. Las 2 semanas hasta la audiencia pasaron muy lentamente. Cada día pensaba en el tribunal, planeando lo que diría. Finalmente llegó ese día. 3 de junio, martes por la mañana. Era un día soleado en Madrid. Le había pedido a mi madre que me planchara mi vestido bonito. Me recogí el pelo. Tenía que verme profesional pero fuerte. El edificio del tribunal estaba en Plaza de Castilla. Era una estructura moderna y alta. Los pasillos del interior eran fríos y hacían eco. Cristina me esperó en la entrada. ¿Estás lista, Alba? Nunca había estado tan lista. Cuando entré a la sala del tribunal, vi a Eduardo. Llevaba un traje caro, tenía 2 abogados a su lado, pero se veía tenso. Daba vueltas constantemente a un bolígrafo. La jueza Teresa Morales, una mujer de unos 50 años con apariencia seria. Cuando se sentó en su escritorio, la sala se quedó en silencio. Buenos días. Caso de Alba Mendívil contra Technosphere Solutions. ¿Están las partes preparadas? Estamos listos, señora jueza, dijo Cristina. El abogado principal de Eduardo también confirmó que estaban listos. La audiencia comenzó con la defensa del abogado de Eduardo. Era un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa. Señora jueza, Alba Mendívil dejó la empresa por su propia voluntad. Mi cliente Eduardo Villa no cometió ninguna injusticia. La demandante ha presentado esta demanda solo con el propósito de obtener compensación. Luego Cristina se puso de pie. Estaba calmada, segura de sí misma. Señora jueza, la señora Alba fue despedida injustamente. Hay 4 testigos del momento del despido y todos confirmarán lo mismo. Se llamó a los testigos. Primero Carmen subió al estrado. Estaba nerviosa, pero habló claramente. Eduardo Villa le dijo a Alba: empaca tus cosas y vete. Toda la oficina escuchó su voz. Alba solo había pedido permiso. Luego vino Javier. Él también contó las mismas cosas. Cuando Miguel testificó, la tensión en el rostro de Eduardo aumentó aún más. Eduardo habló muy duramente. Regañó a Alba injustamente y la despidió. Luego fue mi turno. Mis piernas temblaban mientras subía al estrado, pero mi voz era clara.
Cristina me hizo preguntas. Fecha de inicio del trabajo, condiciones laborales, el incidente de ese día. ¿En 5 años nunca tomó ni una sola baja médica? No, nunca. ¿Alguna vez llegó tarde? No, siempre llegué temprano. ¿Qué le dijo Eduardo Villa cuando pidió permiso? Dijo, si Muse es más importante que tú, empaca tus cosas y vete. El abogado de Eduardo objetó, señora jueza, los testimonios de los testigos son inconsistentes, pero la jueza estaba tomando notas. Luego le preguntó atención a Eduardo, señor Villa, ¿qué dice usted sobre estas acusaciones? Eduardo se puso de pie. Su voz temblaba. Señora jueza, Alba se fue por su propia voluntad. Yo solo le dije que lo pensara. Le dijo, empaca tus cosas y vete. Yo, es decir, no en ese sentido. ¿En qué sentido? Eduardo se quedó callado. No podía responder. Cristina jugó su última carta. Señora jueza, finalmente quiero presentar esto. Le entregó un archivo que tenía en las manos a la jueza. Estos son documentos sobre las condiciones laborales en Technosphere. Los derechos de los empleados están siendo violados sistemáticamente. El abogado de Eduardo entró en pánico. Objetamos, pero la jueza Teresa Morales levantó la mano. Objeción denegada. Estos documentos están directamente relacionados con el caso. Cristina explicó los documentos uno por uno. Correos electrónicos amenazantes que Eduardo había enviado a los empleados, horas extra no pagadas, registros de que también había regañado injustamente a otros empleados. Señora jueza, dijo Cristina, Eduardo Villa viola sistemáticamente los derechos de los trabajadores. La situación de la señora Alba es solo la punta del iceberg. El rostro de Eduardo se había puesto completamente pálido. Susurraba con sus abogados, pero se veían desesperados. La jueza se dirigió a Eduardo por última vez. Señor Villa, ¿qué dice sobre estos documentos? Eduardo comenzó a tartamudear. Estos, es decir, están sacados de contexto. ¿Qué contexto? ¿Cómo puede malinterpretarse un correo que dice no vales nada a un empleado? Eduardo se quedó callado. Ya no tenía nada que decir. La jueza dictó su veredicto. El tribunal determina que Alba Mendívil fue víctima de despido injustificado. La empresa Technosphere Solutions pagará 45,000 euros de compensación por reintegro, 12,000 euros por vacaciones no utilizadas, 15,000 euros de daños morales. Total, 72,000 euros de compensación. La sala resonó. Eduardo estaba en shock. 72,000 euros, tanto como mi salario de 3 años. Pero el verdadero shock vino después. Al salir del tribunal, los periodistas estaban esperando. Uno preguntó, «Señora Alba, ¿qué significa ganar este caso para la administración de la empresa?» Los derechos de los trabajadores son sagrados, Nacindón, dije. Nadie puede pisotearnos. La noticia salió en televisión esa noche. A la mañana siguiente estaba en los periódicos. CEO de Technosphere viola derechos de trabajadores. Multa de 72,000 euros de compensación. El prestigio de Eduardo quedó por los suelos. Pero la parte realmente interesante vino después. Después de que salió la noticia, los empleados de Technosphere cobraron valor. Carmen llamó. Alba, hay una revolución en la oficina. Todos están hablando de tu caso. Lucía también fue a ver a un abogado. ¿En serio? Sí. Y no te imaginas esto. Miguel renunció. Dijo Alba tenía razón. Y se fue. En las siguientes semanas aprendí más cosas. El número de empleados que renunciaron a Technosphere llegó a 20. Los grandes clientes estaban haciendo anuncios de cancelación de contratos. El golpe más grande llegó 3 semanas después. TechCorp, el cliente más grande de Technosphere, canceló el contrato. Su declaración fue: no hacemos negocios con empresas que no respetan los derechos de los trabajadores. Esto significaba una pérdida de ingresos de 8 millones de euros. Eduardo me llamó de nuevo, pero esta vez con voz suplicante. Alba,
por favor, vas a hacer quebrar a la empresa. Yo no hice nada, Eduardo. Estás pagando el precio de lo que hiciste. Vuelve, te daré todo lo que quieras. Ya es demasiado tarde. Colgué el teléfono. Esa conversación fue la última que tuve con Eduardo. 6 meses después, Technosphere se declaró en bancarrota. Los activos de Eduardo fueron embargados. Su apartamento de lujo, su Mercedes, todo se fue. Mientras tanto, yo había comenzado mi nuevo trabajo. DataMinds, la empresa de tecnología más prestigiosa de Madrid, me había dado un puesto gerencial. Mi salario era 3 veces mi salario en Technosphere. El primer día, cuando me reuní con el CEO, me dijo: Alba, te hemos estado siguiendo desde tu victoria en el tribunal. Necesitamos personas con principios como tú. Un año después, vi a Eduardo en la calle. Había envejecido mucho. Su cabello se había vuelto blanco, su rostro se había hundido. Me notó, bajó la cabeza y pasó rápidamente. En ese momento no sentí ninguna felicidad. Solo sentí que la justicia había encontrado su lugar. Hoy soy directora senior de ciencia de datos en DataMinds. Tengo 25 personas en mi equipo y trato a todas con humanidad, porque sé que el destino de los jefes que no tratan a sus empleados como seres humanos siempre es el mismo. Y por cierto, también fui a ese concierto de Muse. Tenía boletos de primera fila. Entonces, ¿qué habrían hecho ustedes si hubieran sufrido tal injusticia en un lugar donde trabajaron durante 5 años? ¿Se habrían quedado callados o habrían luchado hasta el final? Compartan sus propias historias en los comentarios. Me pregunto, ¿cuántas personas han vivido situaciones similares? Todavía recuerdo exactamente cómo se sentían las luces en mi piel. Demasiado brillantes, demasiado calientes, del tipo que te hace lagrimear los ojos si las miras demasiado tiempo. Estaba parada justo detrás de la pesada cortina negra del escenario, con el corazón acelerado en el pecho, conteniendo la respiración mientras fingía no importarme. La empresa en la que había volcado mi alma durante 2 años, mis noches sin dormir, mis fines de semana, mis ideas, finalmente iba a hacerse pública con nuestro gran triunfo, y me dijeron que me quedara entre bastidores porque yo era solo la becaria. La voz de nuestro nuevo CEO, Mason, resonó por todo el auditorio, suave y confiada como siempre. Hoy marca un hito. Nuestra startup, Nexora, ha alcanzado una valoración de $45 millones gracias al brillante liderazgo de nuestro equipo y la innovación incansable de nuestros ingenieros. Los aplausos estallaron, excepto que la ingeniera principal no estaba en el escenario porque esa habría sido yo, y ni siquiera me invitaron a sentarme en la primera fila. Solo 2 años antes había entrado a Nexora con una mochila gastada, una idea ardiente y un portafolio de código desordenado. Todavía estaba terminando mi carrera de ciencias de la computación. No era la primera opción de nadie. No tenía conexiones. No usaba blazers ni hablaba en jerga empresarial. Pero sabía lo que querían los usuarios. Sabía cómo construir un producto que funcionara. Y más importante, me importaba. Me importaba de la manera en que solo lo hacen los desvalidos cuando no tienen nada que perder y todo que probar. La aplicación que lanzó a Nexora al estrellato. Diseñé los wireframes en una servilleta en una tienda de sándwiches. Escribí las primeras 10,000 líneas de código sola en mi habitación, alimentada por fideos instantáneos y listas de reproducción de Spotify llamadas No te rindas todavía. Y sin embargo, aquí estaba parada en la oscuridad mientras Mason sonreía para las cámaras, diciendo cosas como: nuestras características innovadoras de IA fueron un esfuerzo de equipo y hemos construido algo extraordinario juntos. Juntos. Él ni siquiera había sido contratado hasta que ya estábamos en pruebas beta. Había llegado hace 6 meses, todo encanto y hojas de cálculo, dando la mano como si fuera el dueño del lugar. A la junta directiva le encantó. Tenía visión.
del tipo que involucraba reuniones y golf y palabras de moda como escalabilidad y monetización. Nunca me preguntó sobre la infraestructura de la aplicación. Nunca se quedó hasta tarde cuando los servidores se caían. Nunca me agradeció personalmente, pero sí sabía cómo tomar el crédito. Cuando me acerqué a él antes del evento para preguntarle si yo también estaría en el escenario, solo por un momento, tal vez para hacer una demostración de la aplicación que escribí, sonrió sin sonreír. Lizzie, eres muy valiosa para el equipo, dijo. Pero este evento es sobre imagen. Los inversores no necesitan conocer a cada programador detrás del telón. Cada programador, como si fuera solo una de tantos. Quería decir algo, cualquier cosa, pero el nudo en mi garganta ya se había formado y sabía que si abría la boca podría salir algo vergonzoso. Así que solo asentí, y ahora entre bastidores lo veía mencionar nombres. El director de innovación que una vez llamó a JavaScript, Java o lo que sea. La directora de relaciones públicas que todavía no sabía cómo actualizar su teléfono. El tipo que escribió el contenido de nuestro sitio web y consiguió un asiento en primera fila. Y ni una vez, ni una sola vez dijo mi nombre. Al final del evento, mostraron la nueva diapositiva del equipo. Mi corazón se saltó cuando la pantalla se iluminó. Ahí estaba yo. Excepto que no estaba. Mi foto había desaparecido. Mi nombre, mi título, borrados como si nunca hubiera existido. Me quedé congelada mientras la audiencia aplaudía, mi cara ardiendo de vergüenza, luego rabia, luego algo más frío. Claridad, porque no solo me pasaron por alto, me borraron a propósito. 2 días después, desperté con un tipo diferente de traición. Abrí mi laptop, escribí mi usuario y recibí un mensaje de error. Acceso denegado, Slack desconectado, email deshabilitado. Incluso mi pase de la empresa dejó de funcionar. Me habían cortado, sin advertencia, sin llamada, ni siquiera un email de cortesía, simplemente desaparecida. La misma aplicación que ahora estaban mostrando a inversores, a la prensa, al mundo, seguía funcionando, seguía siendo promocionada como la joya de la corona de Nexora. Pero la versión que habían copiado antes de cortarme no era la versión final. Y no contenían lo que más necesitaban, el corazón del sistema, el motor de lógica en tiempo real que había escrito desde cero. Porque lo que no sabían, lo que Mason nunca se molestó en preguntar, era que el código funcional que conservaron era en realidad un marcador de posición. Y el motor real todavía estaba en mi repositorio privado de Git esperando. Mientras miraba la pantalla de inicio de sesión sin vida, sentí que el pánico que había comenzado a surgir se derretía en algo más. Una sonrisa lenta y deliberada. No tenían idea de lo que acababan de hacer. Todavía no, pero estaban a punto de descubrirlo. Pasé las siguientes horas en silencio. No triste, no enojada, solo quieta. Mi apartamento estaba silencioso, salvo por el zumbido bajo de mi monitor y el crujido ocasional del edificio asentándose. Era el tipo de silencio que obtienes justo antes de una tormenta. Y en esa quietud abrí mi repositorio privado. El real, el que tenía el motor de producción completo, el que ni siquiera sabían que existía. Verás, aprendí por las malas durante mi primera pasantía que a las empresas les encanta tomar atajos cuando las apuestas son altas. Una vez escribí una hermosa herramienta de análisis para una empresa de marketing solo para ser despedida sin advertencia el día que terminé. Usaron mi código de todos modos. No tenía contrato, ni protección, ni palanca. Tenía 19 años. Lloré durante una semana, pero esta vez no. Esta vez construí salvaguardas. La versión que Nexora estaba ejecutando actualmente, la que copiaron de mi carpeta de desarrollo compartida, era una construcción segura. Parecía que funcionaba. Incluso pasaba las pruebas unitarias básicas. Pero sin el motor de lógica en tiempo real, era solo una interfaz bonita envuelta en promesas vacías. El análisis de datos no escalaría.
Los módulos de IA estaban codificados de forma fija. Y peor aún, la integración de facturación estaba incompleta. Si desplegaban esta versión a usuarios internacionales como Mason prometió en la conferencia de prensa, se crashearía. No tal vez, no posiblemente. Fallaría. Los pagos entrarían en bucle, los datos se estancarían y en el peor de los casos, activarían protocolos de detección de fraude de las principales pasarelas. El tipo de falla que deja una marca. Aún así, no me apresuraba a apretar el gatillo. Todavía no. No buscaba venganza. Buscaba reconocimiento, verdad, dignidad. Quería que supieran exactamente lo que habían hecho. Y más importante, ¿por qué importaba? Llamé a Noah primero. Noah era uno de los cofundadores originales. Callado, brillante, incómodo en las reuniones, pero siempre respetuoso. Había trabajado medio tiempo después de una emergencia familiar y no estuvo involucrado en el evento de prensa, pero sabía que le importaría. Cuando contestó, apenas tuve que decir algo. Solo mi nombre lo hizo pausar. Lizzie, dijo, he estado tratando de contactarte. ¿Qué está pasando? Tu cuenta de Slack desapareció. Me removieron, dije secamente. ¿Qué? Desperté esta mañana y todo había desaparecido. Sin acceso, sin email, me borraron. Se quedó en silencio por un momento. Entonces eso no tiene sentido. Tú escribiste el motor. Noah, dije cuidadosamente. Están ejecutando la construcción incorrecta. Otra pausa. La versión de prelanzamiento, el marcador de posición. Confirmado. Hubo una inhalación aguda del otro lado. Oh, Dios mío, ¿ellos saben? Lo sabrán, dije. Pronto. No dijo mucho después de eso. Solo, te llamo de vuelta. Y luego la línea se cortó. Mientras esperaba, abrí el tablero público que Mason había mostrado orgullosamente en el evento. Se veía impresionante. Gráficos, métricas de usuarios, un mapa pulsando con interacciones en vivo. Pero yo sabía la verdad. Esas métricas estaban en caché. Datos antiguos siendo reproducidos desde un archivo estático. Un truco, una mentira. Y mientras empujaban la aplicación a nuestros usuarios beta internacionales tempranos, sabía lo que venía. Unas horas después, mi teléfono zumbó de nuevo. Noah, están en pánico, dijo. El soporte está siendo inundado. La facturación está fallando. Los clientes no pueden iniciar sesión. El equipo de desarrollo no sabe que está mal. Mason está perdiendo la cabeza. No sonreí, no me regocijé. En cambio, sentí un extraño dolor en el pecho, porque no quería que la aplicación fallara. La había construido para ayudar a la gente. Propietarios de pequeños negocios tratando de automatizar la programación de sus clientes. Freelancers tratando de manejar prospectos. Nunca se suponía que fuera un trofeo para ejecutivos. Se suponía que significara algo. Y ahora se estaba quemando porque no me invitaron a la mesa. Noah continuó. Les dije que te llamaran. Dije que necesitaban arreglar esto y que tú eras la única que podía. Negué con la cabeza. Demasiado tarde para eso. ¿Estás segura? Me borraron, Noah. Removieron mi nombre del código base, del sitio web. Ellos eligieron esto. Suspiró. ¿Qué vas a hacer? No estoy segura todavía, dije honestamente. Pero necesitan aprender. Esto no es solo sobre propiedad o crédito. Es sobre confianza, sobre conocer la diferencia entre usar a las personas y construir con ellas. Antes de colgar, Noah dijo una cosa más. Pensaron que eras desechable, dijo. Pero resulta que eras la base. Y esas palabras se quedaron conmigo. Esa noche, recibí mi primer email de Mason desde ser removida. No era una disculpa, ni siquiera era directo. Llegó a través del CTO, un tipo que apenas conocía. Asunto. Solicitud urgente de construcción. Por favor, aconsejar. Cuerpo. Hola, Lizzie. Estamos experimentando problemas inesperados con el último despliegue. Agradeceríamos tu perspectiva sobre alguna integración de código legacy. ¿Estás disponible para una sincronización rápida?
¿Código Legacy? Ya estaban tratando de reformularlo como si mi motor fuera un fantasma del pasado en lugar del núcleo de todo lo que estaban mostrando. No respondí. Solo observé la página de estado del sistema parpadear de operacional a interrupción parcial. Y sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, los titulares comenzaron a gotear, no de los grandes medios todavía, pero de los blogs de tecnología que observan startups como Nexora como halcones. La aplicación revolucionaria de Nexora tropieza durante el lanzamiento global. Fallas de pago, problemas de inicio de sesión. ¿Qué está pasando en Nexora? Valoración alta, funcionalidad baja. ¿Es Nexora pura palabrería? Me senté en mi mesa de cocina revisando los artículos con una calma que no reconocía completamente. No había alegría en ello, no había regocijo, solo una satisfacción silenciosa de que la verdad por una vez no estaba siendo enterrada. Serví café en mi taza favorita. Decía, confía en mí, soy la desarrolladora. Irónico ahora. Mi bandeja de entrada había explotado durante la noche de silencio a caos. Mensajes de desarrolladores junior que solía mentorear, ex becarios, incluso algunos miembros de marketing. No conocían toda la historia, pero sabían que algo estaba mal. Podían sentir el cambio en el aire. No respondía a ninguno de ellos. Todavía no. En cambio, abrí el email del CTO de Nexora otra vez. Miré esa línea. Integración de código Legacy. Y la releí lentamente. Querían acceso, no comprensión. Una solución, no una conversación. Y ciertamente no responsabilidad. Pero entonces algo inesperado pasó. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo. Mismo número. En la tercera llamada contesté. Lizzie, soy Michelle, de la junta directiva. Parpadeé. Michelle, siento llamar directamente, pero Mason ha sido menos que transparente con las respuestas. Pregunté directamente sobre la arquitectura de la aplicación. Evadió. Luego vi que tu nombre había desaparecido de la página del equipo. Sumé 2 y 2. Me quedé en silencio. Quiero escuchar tu versión de la historia, añadió. Así que le conté. No todo. Todavía no, pero suficiente. Expliqué la ruta de desarrollo, la arquitectura original, la versión despojada de marcador de posición que habían copiado. Expliqué cómo había construido un sistema de permisos en capas para el motor lógico de la aplicación y cómo ese motor nunca fue comitado al repositorio compartido. Le conté sobre la denegación de acceso, el borrado, el email llamando a mi trabajo código Legacy. Cuando terminé, Michelle exhaló. Tenía una corazonada, dijo. No eres la primera mente brillante que he visto empujada hacia afuera por el ego, pero te prometo que no serás la última en levantarse y recuperar tu nombre. Quería creerle. ¿Estás llamando en nombre de la junta directiva? Trenia pregunté. No, dijo. Estoy llamando porque estoy cansada de ver fundadores y CEOs pretender que los productos caen del cielo. Invertimos en personas, no solo en conferencias de prensa. Esa oración golpeó más profundo de lo que esperaba. Luego hizo la pregunta que cambió todo. Si te invitáramos a hablar en una reunión de emergencia de stakeholders, ¿vendrías? Dudé. Mi instinto gritaba sí. Mi corazón susurraba no. No buscaba hacer espectáculo. No estaba interesada en venganza. No si eso significaba volverme como ellos. Pero también sabía que esta era una oportunidad. Tal vez la única oportunidad de poner las cosas en claro. En mis términos. Lo consideraré, dije finalmente. Pero solo si puedo hablar libremente. Sin ediciones de relaciones públicas, sin presentaciones, solo la verdad. Michelle no pausó. Tendrás la palabra. Al final del día, recibí una invitación oficial de calendario. Briefing de emergencia para accionistas, estabilidad de la aplicación, infraestructura y supervisión estratégica. Estaba programado para el viernes. 3 días a partir de ahora. 3 días.
Pasé la primera noche redactando notas. No un discurso, solo un mapa de la verdad. Lo que había construido, cómo funcionaba, por qué importaba. Incluí diagramas, cronogramas, fragmentos de commits reales con mi firma de GitHub, todo con marcas de tiempo, documentado, indisputable. El segundo día, Mason finalmente se comunicó. Un buzón de voz otra vez. Su voz por primera vez no sonaba arrogante, sonaba tensa. Lizzie, hey, mira, me doy cuenta de que ha habido algunas fallas de comunicación. Creo que ambos sabemos que a Pau ha habido presión de todos lados y puede que haya hecho algunas suposiciones que no fueron justas. Dejemos eso atrás. Realmente me gustaría sentarme y trabajar esto. Sin disculpa, solo negociación. Confirmó todo lo que ya sabía. Mason no quería hacer las cosas bien. Quería hacerlas silenciosas. No respondí. En cambio, llamé a Michelle. Estaré ahí el viernes, dije, y traeré todo. Esa noche, me senté en mi balcón mientras la ciudad zumbaba abajo. El horizonte era un desastre de luces parpadeantes en movimiento, pero me sentía extrañamente quieta, como el ojo de una tormenta, porque esto ya no era solo sobre una aplicación, era sobre ser borrada, y ahora tenía un asiento en la mesa. El viernes llegó como una avalancha silenciosa del tipo que sientes construyéndose días antes de que llegue. Pero cuando finalmente llega, todo está demasiado quieto, demasiado controlado, demasiado ensayado. Me vestí cuidadosamente esa mañana, no para ellos, para mí. Un blazer carbón sobre una blusa simple, sin logos llamativos, sin tacones de poder, solo comodidad, claridad y control. Me recogí el cabello de la manera que solía hacerlo cuando programaba hasta altas horas de la noche, cuando el mundo desaparecía y solo quedaba la lógica. A las 9 de la mañana llegué a la sede de Nexora. No tomé la entrada de empleados. Caminé directamente por las puertas principales. Pasé las pantallas brillantes del tamaño de una pared mostrando estadísticas de crecimiento de usuarios. Y entré al elevador principal donde la recepcionista me ofreció una sonrisa forzada. «Te están esperando en el piso 7, señorita Lin». «Gracias», dije, voz calmada. Las puertas se cerraron detrás de mí. El piso 7 normalmente estaba reservado para presentaciones importantes de inversores. Tenía vidrio esmerilado, paredes blancas y el tipo de muebles minimalistas que gritan: «Gastamos más en esta habitación que tu salario del año pasado». Era perfecto para lo que tenía en mente. Cuando el elevador se abrió, me recibieron Michelle y otros 2 miembros de la junta directiva. Los 3 se levantaron, me saludaron formalmente, pero sus ojos tenían algo diferente. Reconocimiento, no solo de mi presencia, sino de mi importancia. Nos dimos la mano. Dentro de la sala de conferencias, la mesa ya estaba llena. Mason estaba ahí, por supuesto, sentado en la cabecera con su usual exceso de confianza y una pila de papeles que no leería. El CTO se sentó a su izquierda, expresión tensa. Asesor legal, algunos inversores y un puñado de ingenieros senior llenaron el resto. Había laptops, cafés, miradas nerviosas, pero ni una sola sonrisa. Me senté frente a Mason, no hablé, no aparté la mirada. Michelle abrió la reunión. Estamos aquí hoy para aclarar el origen, estructura e integridad actual de la plataforma Nexora. Lizzie Lin ha solicitado presentar sus contribuciones directamente. Me miró. Lizzie, tienes la palabra. Me levanté lentamente, abriendo el portafolio negro delgado que había traído conmigo. Sin diapositivas, solo hechos. No estoy aquí por drama, dije. Y no estoy aquí para repasar rencillas personales. Estoy aquí para mostrarles lo que es real. Pasé documentos impresos, diagramas, marcas de tiempo, commits de JIT, resúmenes técnicos. Había destacado el motor lógico que servía como el núcleo de la aplicación, completo con historiales de versiones y firmas digitales que se remontaban a mí. Luego saqué una versión impresa del código base interno.
la versión de marcador de posición que Mason había lanzado. Pasé a la página del módulo de integración de facturación. Esta es la versión que Nexora desplegó a sus usuarios beta durante el lanzamiento global, dije, tocando el papel. Esta línea aquí pone en bucle tokens de pago sin resolver el estado final de la transacción. Es un bucle de sandbox destinado para pruebas. La cara de Mason comenzó a cambiar. Aquí está la versión que nunca subí al repositorio principal, continué, deslizando un segundo paquete hacia adelante. Completamente probada, compatible con PSI, lista para token en vivo. Está alojada en mi repositorio privado, lo cual puedo probar que fue construido completamente en mi propio tiempo y hardware fuera de los servidores de Nexora. Hice una pausa, luego lo miré directamente a los ojos. Nunca preguntaste cómo funcionaba, solo asumiste que funcionaría. El silencio que siguió fue denso. Michelle se inclinó hacia adelante. Lizzie, para ser clara, ¿estás diciendo que el motor central de la aplicación nunca fue realmente propiedad de la empresa? Estoy diciendo que la versión desplegada estaba incompleta y la versión completa, la que funciona, es mía. Legal garabateó furiosamente. Mason finalmente habló. Esto es absurdo, dijo, riendo huecos. Ella era una becaria, una desarrolladora por horas. Nosotros, no era una becaria, lo interrumpí, voz afilada pero firme. No por título, no por contribución. Y cada acuerdo de empleo que firmé me daba derechos de propiedad intelectual sobre herramientas autoconstruidas no enviadas al repositorio de Nexora. Me volví hacia el CTO. Tú sabías, viste el commit de marcador de posición. Lo aprobaste de todos modos. Se puso pálido. Michelle levantó una mano. Mantengámonos enfocados. Lizzie, ¿puede el motor estable ser implementado hoy? Sí, dije, pero no por accidente, no por fuerza, solo por confianza, y con un acuerdo real esta vez. Mason se rió de nuevo, pero nadie lo siguió. Me senté. La habitación se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, uno de los inversores habló. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres, Lizzie? Lo miré claramente. Un título que coincida con mi contribución, un contrato que proteja mi trabajo y la habilidad de reconstruir este producto de la manera que se suponía que fuera construido, desde adentro hacia afuera. ¿Y si decimos que no? Me levanté. Entonces, la versión que tienen sigue rompiéndose, y cuando la prensa pregunte qué pasó con su producto estrella, diré la verdad. Otra pausa. Michelle miró alrededor de la habitación. Tomaremos un receso corto. Todos se levantaron excepto Mason. Se quedó en su asiento, mandíbula tensa, nudillos blancos alrededor de los brazos de su silla. Y por primera vez se veía asustado. No de mí, sino de lo que yo representaba. El receso duró exactamente 17 minutos. Los pasé sola, parada junto a las ventanas del piso, al techo justo afuera de la sala de conferencias. Abajo, la ciudad zumbaba como siempre lo hacía. Autos zigzagueando por intersecciones, gente corriendo dentro y fuera de edificios de vidrio. Pero aquí arriba, todo se sentía suspendido. Detrás de mí, las voces subían y bajaban, la de Mason más fuerte que el resto, llena de fanfarronería. No necesitaba escuchar las palabras para saber lo que estaba diciendo. Era clásico. Desviar, minimizar, redirigir. Lo había visto antes en reuniones, en aulas, en la vida. Hombres como Mason no temían estar equivocados. Temían ser expuestos. Las puertas se abrieron. Michelle salió. «Están listos para ti», dijo suavemente. Volví a entrar calmadamente. Esta vez la atmósfera había cambiado. Los inversores se sentaron más rectos. Legal había dejado de tomar notas y había comenzado a observarme. Mason todavía usaba el mismo traje, pero se veía como si le quedara diferente ahora, como si estuviera sudando a través de él. Michelle tomó su asiento y miró alrededor de la habitación. Hemos revisado la documentación
verificado marcas de tiempo y consultado legal respecto a la propiedad de propiedad intelectual. Me miró. Estamos preparados para hacer una oferta. Me senté de nuevo. Escuchémosla. Se volteó hacia el jefe de legal, quien se aclaró la garganta y leyó de una hoja impresa. Nexora está preparada para ofrecer reinstalación como arquitecta principal de producto, ajuste retroactivo de título, crédito completo en toda documentación pública de la aplicación Nexora y un asiento permanente en el Comité de Supervisión de Producto. Además, un nuevo contrato de empleo otorgará derechos compartidos a cualquier desarrollo futuro del motor central, con una cláusula de participación en ganancias adjunta. Mason abrió la boca, pero una mirada aguda de Michelle lo detuvo en seco. Estuve en silencio, no porque no estuviera segura, sino porque quería que el silencio se extendiera. Necesitaba que sintieran el peso de lo que estaban pidiendo. No solo la solución técnica, sino el costo humano de borrar a alguien y luego esperar un regreso sin problemas. Quiero una cosa más, dije finalmente. Las cabezas se voltearon. Quiero protección escrita para cualquier desarrollador en mi equipo, pasado, presente o futuro, sin amenazas de acuerdos de confidencialidad, sin terminaciones silenciosas, sin fantasmear contribuyentes. ¿Trabajamos transparentemente o no trabajamos en absoluto? Uno de los inversores alzó una ceja. Esa es una demanda bastante fuerte. Encontré sus ojos. También lo es construir tu producto desde cero. Michelle asintió ligeramente. Aprobado. ¿Y Mason? Logué, volteándome hacia él por primera vez en esa hora. ¿Cuál es su papel avanzando? Michelle miró a los otros miembros de la junta directiva. Hubo un intercambio silencioso de asentimientos. Efectivo inmediatamente, dijo. Mason renunciará a sus deberes de CEO. Permanecerá en un rol de asesor hasta el final del trimestre, después de lo cual la junta directiva revisará su futuro con la empresa. Asentí. Entonces, tenemos un trato. Mason finalmente explotó. Esto es ridículo, ladró levantándose. Le están dando todo por unos cuantos bucks. Ella era una becaria. ¿Creen que puede dirigir una empresa? No, dijo Michelle calmadamente, pero puede construir una, y eso es más de lo que tú has hecho. La habitación se quedó quieta. Mason miró alrededor esperando apoyo, pero no llegó ninguno. Luego me miró. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Me levanté lentamente. No, Mason, tú lo harás. Porque cuando llamas a alguien solo la becaria, lo que realmente estás diciendo es: no puedo reconocer valor a menos que venga en traje y corbata. Se fue sin otra palabra. Después de la reunión, regresé a mi apartamento y colapsé en mi silla de escritorio. El silencio ya no era pesado, era liberador. Abrí mi bandeja de entrada, inundada de desarrolladores con los que había trabajado en el pasado, algunos profesores antiguos, incluso reporteros de tecnología olfateando los problemas de crasheo de la aplicación y los misteriosos problemas de arquitectura. Ignoré a la prensa. En cambio, abrí un documento en blanco titulado Nuevas fundaciones, reconstruyendo el núcleo de Nexora. Esta vez no lo estaba haciendo sola. La siguiente semana armé un pequeño equipo. Gente que había sido empujada hacia afuera silenciosamente. Programadores que nunca hablaban en reuniones pero siempre entregaban. Diseñadores que tenían ideas pero les dijeron que no coincidían con la marca. Los traje. Comenzamos revisando todo. Código, UX, escalabilidad, todo. Reestructuramos el motor lógico, implementamos seguimiento de rendimiento en tiempo real, reconstruimos el módulo de facturación con interfaz multilingüe y accesibilidad completa. No solo arreglamos las piezas rotas, las hicimos mejores. Y esta vez, el nombre de cada contribuyente fue a los créditos, sin excepciones. En la siguiente reunión de todo el personal, me paré al frente de la habitación. Sin cortina, sin pase para entre bastidores, sin identidad atenuada. No fui presentada como un genio o una heroína. Solo, esta es Lizzie.
Ella es la razón por la que todavía estamos en pie. Y eso fue suficiente. Pero sabía que no había terminado todavía. No completamente. Porque los legados no se desvanecen con cartas de despido. Persisten. Y Mason, él no había terminado. La tranquilidad no duró mucho. 2 semanas después de que el rebuild se lanzara, Nexora estaba de vuelta en los titulares. Esta vez, por las razones correctas. La nueva arquitectura fue elogiada. El lanzamiento internacional se reanudó sin problemas. Los comentarios de los clientes se dispararon con calificaciones de 5 estrellas y los inversores exhalaron. Algunos incluso lo llamaron un arco de redención raro en tecnología. Pero detrás de los titulares, algo más se estaba gestando. Comencé a notarlo en formas pequeñas. Primero, un mensaje de error que no era mío. Una invitación de reunión de calendario que nunca envié. Luego una mañana, abrí mi laptop personal y encontré un intento de restablecer la contraseña de mi email. 3 veces. No era aleatorio, era dirigido. Sabía quién era antes de siquiera preguntar. Mason, él todavía tenía contactos adentro. Leales, gente que no le importaba lo que había hecho, solo lo que representaba. Dinero, estatus, poder. Y yo era el símbolo de todo lo que perdió. Así que hizo lo que la gente como él siempre hace cuando pierde control. Trató de envenenar el pozo. Quejas falsas sobre liderazgo hostil. Tips anónimos a recursos humanos afirmando que yo era errática, emocionalmente inestable. Uno incluso dijo que había falsificado mis credenciales. Todos fácilmente refutables. Pero no importaba. Los susurros habían comenzado. Y sabía por experiencia que los susurros pueden ser más peligrosos que las mentiras directas. Me senté en mi nueva oficina una noche mirando un post-it en mi pared. Tenía 3 palabras garabateadas en Sharpie. Construir, probar, proteger. Era un mantra que escribí durante mi primer año en Nexora, cuando todavía pensaba que ser grandiosa en tu trabajo era suficiente para ganar respeto. Ahora entendía que ser grandiosa no era el final, era el comienzo. Tenías que proteger lo que construías. Esa semana inicié una auditoría interna otra vez. Esta vez me dirigí a mí misma con autoridad completa de la junta directiva. Traje forense digital de terceros. Revisamos logs, intentos de firewall, incluso dispositivos no corporativos haciendo ping a sistemas internos. No se trataba solo de atrapar a Mason, se trataba de enviar un mensaje. Que esta era una Nexora diferente. Ahora, 3 días dentro de la auditoría, lo encontramos. Una cadena de inicio de sesión clonada hizo ping desde la dirección IP de un antiguo contratista. Ese contratista había sido referido por Mason meses atrás. Alguien que nunca completó la incorporación, pero cuyas credenciales todavía funcionaban, enterradas en una lista de usuarios inactivos. Lo llevé directamente a la junta directiva. La expresión de Michelle fue indescifrable al principio. Luego dijo, él todavía está tratando de dirigir este lugar desde afuera. Está tratando de quemarlo, dije. Se reclinó en su silla. Entonces, tal vez es hora de que lo hagamos oficial. Esa tarde, la junta directiva se reunió y votó. Unánime. El contrato de asesoría de Mason fue terminado. Todo acceso restante revocado. Se preparó una declaración formal, no para la prensa, sino para nosotros, la gente que realmente construyó la empresa. Decía, el liderazgo no es un título, es una responsabilidad. Nexora reconoce y condena las acciones que socavaron esa responsabilidad. Apoyamos a los constructores. Era más de lo que esperaba, más de lo que necesitaba, pero no más de lo que merecíamos. Una semana después recibí una carta en el correo, sin dirección de remitente, sin firma, solo una oración escrita en letra pulcra y afilada. Felicidades, disfruta tu pequeño imperio, por ahora. Ni siquiera me estremecí, porque aquí está la cosa. Ya había ganado.
no por represalia, no por sabotaje, sino por soportar la tormenta y negarme hasta entregar mi nombre. No solo construí código, construí cultura, construí límites y construí el tipo de empresa que desearía que hubiera existido cuando tenía 19 años, llorando en mi cuarto de dormitorio después de ser despedida la primera vez que alguien robó mi trabajo. Esa versión de mí. Estaría orgullosa de esta. Ahora, cada nuevo desarrollador contratado en Nexora recibe un pequeño kit de bienvenida, laptop, documentos de incorporación y un cuaderno de tapa dura con nuestras 3 palabras estampadas en negrita en la portada: construir, probar, proteger. Y adentro, la primera página dice: tus ideas importan, tú importas, nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Algunos preguntan si es exagerado, un poco dramático, demasiado sentimental para tecnología. Pero esa gente nunca tuvo sus nombres borrados de algo que sangraron para construir. Camino por los pasillos ahora y la gente asiente, sonríe, hace contacto visual. No porque los intimide, sino porque me ven. Saben por lo que pasé y por lo que defendí. Y eso, más que cualquier comunicado de prensa, cualquier pago, cualquier silla de oficina brillante y nueva, es lo que llevaré hacia adelante. No solo como Lizzie la arquitecta, ni siquiera como Lizzie la líder, sino como Lizzie, la chica que se quedó callada una vez y luego reescribió las reglas. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Si estuvieran en la posición de Lizzie enfrentando esta situación, ¿cómo habrían reaccionado? ¿Se habrían quedado callados o habrían tomado otro camino? ¿Han vivido alguna experiencia similar en el trabajo donde les robaron el crédito, les quitaron el reconocimiento o los hicieron invisibles? Compartan su propia historia en los comentarios. Todos podemos aprender de sus experiencias. No olviden suscribirse para más historias inspiradoras.